Gracias por la invitación. Em, Voy a tratar de demorarme lo menos posible para poder llegar a las preguntas. Es un placer para mí de nuevo estar aquí en este foro presentando algunas de mis perspectivas de mi trabajo en investigación con respecto a la argumentación en matemáticas. No hay tiempo pues para presentar detalles de los estudios individuales, pero espero que dando pues una presentación muy amplia básicamente la idea en general del proyecto de investigación, pues puedan surgir preguntas en donde pueda discutir más adelante detalles de esos estudios. De cierta manera es muy interesante que esta presentación haya venido tercera después de la de Jordi y la de Johnny. Ya Jordi nos habló mucho sobre las competencias y actividades como en procesos cognitivos. Y obviamente Johnny nos acaba de dar una presentación sobre uno de esos, la modelación. Entonces, de cierta manera, yo voy a simplemente hablar de otro de esas actividades en donde uno puede estudiar muchos de estos procesos. Esa es la argumentación en matemáticas. Entonces, cuando yo hablo de argumentación en matemáticas, quiero que piensen ampliamente. Entonces, argumentación como un argumento como una serie de frases, movimientos corporales, de diagramas que se dan a favor de una aserción matemática, súper general. Y esto entonces puede suceder en un ambiente escolar, como estos niños aquí tal vez discutiendo, tal vez este niño del centro está tratando de persuadir a sus dos compañeritos sobre una aserción que surgió en su trabajo en matemáticas. Pero también puede ser el trabajo pues, que hacemos a nivel universitario en una clase donde un profesor puede estar discutiendo, argumentando, tratando de persuadir o explicar a sus estudiantes un concepto matemático más, o una aserción matemática tal vez más complicada. Eh, Incluye también el trabajo que hacemos individualmente. Nosotros construimos argumentos. Muchas veces tenemos que construir demostraciones que entregamos a nuestros profesores para que las califiquen, por ejemplo. Y en ese sentido, en el sentido en el que estamos pues construyendo un argumento o una demostración, pues entonces estamos participando de una de esas actividades. Y también cuando estamos en línea, ¿no? En internet y quizás alguien tiene curiosidad sobre un concepto en particular y se mete a Khan Academy o a cualquiera de estas plataformas en internet y entonces simplemente se siente a ver, a leer un argumento, esto también está incluido ahí. Entonces, de nuevo, argumentación en matemáticas como algo muy amplio. No todo el mundo en la literatura está de acuerdo con esto. Pues, no sé si muchos de ustedes se han percatado de eso, pero pues esta es mi perspectiva en argumentación en matemáticas. Entonces, lo primero para ver, y esto pues de acuerdo con lo que había presentado Jordi anteriormente, a mi perspectiva de la argumentación matemática está muy relacionada con la idea de resolución de problemas. Entonces, clásicamente la idea de que es un problema en este ámbito, pues muy escuetamente, pues entonces hay un estado inicial en todo problema. Este es el ejemplo clásico de las torres de Hanoi. Y hay una serie de operaciones que podemos realizar. Entonces, en este caso, en este juego matemático, podemos mover solo un disco a la vez, solo puedes mover el disco que se encuentra más arriba en una varilla y ningún disco puede estar encima de un disco más pequeño. Y la idea es llevar esto a un estado objetivo, ¿no? Que se llama resolución de problemas. En este caso, pues mover todos los discos de una de las varillas a otra. Y todo esto sucede dentro de un contexto particular, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues podemos imaginarnos a un niño jugando en un salón de clase o tal vez siendo participante en un estudio, en un estudio psicológico. Entonces, esta es la idea principal, como de qué significa o cómo se conceptualiza pues un problema en la literatura, pues de nuevo muy escuetamente. Y entonces la idea es que yo veo la argumentación matemática como hecha de muchas actividades y estas actividades son, pues yo las llamo actividades argumentativas y en ese sentido pues tienen los mismos am,
los mismos tipos de estados que un problema en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tipo de actividad argumentativa que llaman pues la estimación de verdad, ¿no? Entonces, a uno en matemáticas puede que le den una conjetura. Entonces, por ejemplo, esta conjetura dice que la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre 4 a la n, es decir, un cuarto más un 16avo más así, que eso es igual a un tercio. Entonces uno puede darle esto a un estudiante, es una conjetura y uno, es el estado inicial, y puede que le dé una serie de operaciones válidas. Entonces puede que el estudiante pueda usar deducción, puede usar o deducir la fórmula para la serie geométrica, o puede que pueda mirar un libro, usar una calculadora, preguntarle a alguien. Entonces hay ciertas operaciones que son permitidas y el estado objetivo en este caso es pues decir si la conjetura es cierta o no, si es cierto que esta suma es igual a un tercio o no, y dar un argumento pues que soporte o apoye esa aserción. Y todo esto puede suceder, por ejemplo, en un contexto de trabajo en clase. Entonces, esa es como mi perspectiva. De nuevo, aquí se pueden perder muchos aspectos de la argumentación matemática que otras personas pueden estar interesadas, pero en términos de pues, el tema de este panel y de, pues, como mi inclinación hacia la investigación y de mis intereses, pues, en términos de procesos cognitivos, se acerca mucho a esta idea de ver la argumentación de esta manera. Y obviamente, pues hay otros tipos de actividades, esta no es la única, puede que a uno no le den el estado inicial, no sea una conjetura, sino una conjetura y un argumento. Y en este caso, pues simplemente alguien tal vez se puso a calcular las sumas parciales y se da cuenta que sí, que esta cosa pues muy rápidamente tiende a un tercio. Y la idea el estado final, digamos en este caso, es decir, qué tan persuadido uno se siente por este argumento, ¿no? Puede que uno diga, sí, pues esos son solo 15, o puede que alguien diga, sí, no, esto ya, sí, ya, esto es un tercio definitivamente. Y pues dar un argumento que justifique pues su juicio, ¿no? De si es persuasivo o no. Entonces hay muchas actividades distintas, depende de qué es lo que le dan a uno, de qué es lo que se quiere en la actividad y de qué se permite utilizar, digamos. Esa es básicamente la idea. Bueno, listo. Entonces, qué tipo de actividades hay? Pues yo he hablado antes sobre esto en otros foros y por escrito, la idea de que uno podría imaginarse como tres grandes familias de actividades argumentativas en matemáticas, dependiendo de qué es lo dado y qué es lo que se espera. Entonces, hay una gran familia que se refiere a la construcción de argumentos. Entonces, muchos de estos son comunes, estas actividades son comunes en el salón de clases. Entonces, la exploración de un problema. Entonces, lo dado es un problema, una situación, ¿no? No hay nada de conjeturas todavía, no hay aserciones, nada, es una situación. Y la idea, tal vez, el estado final es producir conjeturas. En esta situación, ¿usted qué cree que pueda pasar, no? Ya les hablé de la estimación de la verdad de una conjetura, donde lo dado es una conjetura y la idea es decidir si la conjetura es verdadera o no. Está la justificación de una proposición, que es muy común en matemáticas escolares y avanzadas, muy común en avanzadas, donde se le da a uno es un teorema, entonces usted le está diciendo justifique este teorema o demuéstrelo, pues. Entonces la idea es que se da una proposición, ya no es una conjetura, ya se sabe que es verdad y simplemente uno tiene que producir un argumento. Pero también hay actividades de lectura, entonces a veces uno no le dan un problema o una conjetura o una proposición, sino que lo que le dan es un argumento y uno lo tiene que leer y lo tiene que entender, por ejemplo. Entonces esa es la comprensión de un argumento. Entonces el estado inicial hay un argumento y el estado final es la idea de crear como comprensión alrededor de ese argumento. En la evaluación hay un producto mucho más concreto, ¿no? Usted le pueden decir, mire, lees este argumento y dígame si es válido, si es correcto, si usted lo encuentra persuasivo o no, de cierta manera. Y está la presentación, y esto incluye mucho el trabajo que hace tanto estudiantes como profesores de matemáticas, ¿no? Entonces uno puede empezar con un argumento, de nuevo, como en la lectura, pero en este caso uno lo que tiene que hacer es presentarlo, ¿no? Entonces, pues lo puede presentar tal vez para persuadir a una persona o tal vez para explicárselo a alguien. Entonces uno quizás tiene que hacer modificaciones del argumento para que esto sea entendible para esa audiencia. O tal vez sí, como el clásico, ¿no? Pues demostrar la validez. Uno lo que quiere hacer es que ya tiene el argumento y usted lo que quiere es convencer o persuadir a la persona de que esto es definitivamente una demostración válida. O lo que muchos estudiantes hacen en nuestros salones, que es tal vez demostrar que ellos lo entienden, que entienden esa demostración que de pronto han leído o de pronto han construido ellos mismos. Pero la idea de reproducirla, por ejemplo, en un salón de clase
o en un examen, no es tanto pues saber que la memorizó, sino demostrar que uno la entiende de verdad. Bueno, entonces aquí está, hay una cantidad grande de actividades. Voy a hablar de dos actividades. eh, am, no sé cómo voy de tiempo. Voy a dar ejemplo de procesos cognitivos ahora. Entonces he hablado solo de actividades, ¿no? Entonces ahora la idea es hablar de procesos cognitivos en una actividad de construcción y en una de lectura. Entonces, justificación o demostración de una proposición. De nuevo, esto es una actividad yo creo que muy común en matemáticas. La idea es que hay una proposición dada que se estima por sea cual sea la razón que es verdadera, pues quizás es porque se dice, tiene el título teorema en el libro, o quizás porque el profesor le dice a uno, hombre, esto es de verdad, esto es un teorema, esto es una proposición válida, válida, lo que usted tiene que hacer es demostrarla, ¿no? O encontrar una justificación para esa proposición. Y entonces, una de las cosas que hemos visto, que habíamos visto en términos de procesos cognitivos con respecto a esta actividad en particular, es que había estudiantes que se acercaban, estos a nivel universitario, que se aproximaban a este problema en particular de una manera muy formal, ¿no? Entonces la idea era que si uno los veía trabajando en este tipo de problemas, pues utilizaban definiciones formales de los términos en la proposición, por ejemplo. Entonces decían, pues esto es sobre números pares. Ok, ¿cuál es la definición de número par? Entonces la escribían, ¿eh? Utilizaban deducción, cálculo y reglas de inferencia normales. Entonces, ok, si esto es cierto, entonces esto va a ser cierto, tal, tal. Y todo este trabajo se realizaba en el sistema representativo formal, es decir, pues con los símbolos tradicionales de las demostraciones en el campo en el que estaban trabajando. Y esto se llamó como una demostración o una argumentación, digamos, sintáctica en algunas partes en la literatura. Pero también había evidencia de procesos cognitivos distintos a este que acabo de describir. Entonces había estudiantes que en lugar de utilizar definiciones formales de los términos, entonces expresaban los términos de manera informal, por ejemplo. Entonces decían, en lugar de pensar en la definición de número par, entonces decían, bueno, entonces pensemos como 4 o como 6. Y entonces empezaban a jugar con esos instancias del concepto general o tal vez un esquema que representaba los números pares y transformaban esas representaciones informales para justificar la proposición. Entonces decía, ok, ¿qué es lo que está diciendo la proposición? ¿O qué está diciendo tal cosa? Entonces, y trabajaban dentro de ese sistema de representación informal, justificaban la proposición y luego les tocaba el trabajo de traducirlo pues lo que esperaba el profesor, digamos, a una demostración en el sistema en el que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, ok, aquí hay como procesos cognitivos bastante distintos para acercarse a la misma actividad. Y entonces había muchas, en la literatura hay muchas conjeturas alrededor de esto, ¿no? Entonces hay hipótesis sobre cuál de estos es más, es mejor para los estudiantes, por ejemplo, cuáles son los beneficios de utilizar cada una de estas dos estrategias, digamos. Si en general en la población los estudiantes utilizan mucho más una de las dos, por ejemplo, entonces una hipótesis es que se utiliza muy poco realmente el segundo secuencia de procesos que describí. Otra hipótesis, que eso eso es algo que no deseamos en términos de los estudiantes, que realmente queremos que trabajen con esas representaciones informales, porque tal vez les pueda ayudar a mejorar sus capacidades en construcción de demostraciones. Entonces, ese es un montón de preguntas en las que hemos trabajado en investigación con respecto a estos procesos. Los métodos en general, pues se pueden imaginar a estudiantes trabajando en voz alta, diciendo qué es lo que están haciendo y qué es lo que están pensando, pero también hay otras metodologías. Bueno, moviéndonos en procesos cognitivos ahora de lectura de demostraciones. Entonces este es otro problema, ¿no? Otra actividad argumentativa. En este caso, usted se le da una demostración o un argumento
Y digamos que en este particular caso la idea es comprenderlo. Entonces esto lo hacen mucho los estudiantes a nivel universitario, donde tienen que pasar muchísimo tiempo en nuestras clases de matemáticas tratando de comprender esas demostraciones que ellos leen en los libros de texto, por ejemplo, de sus profesores o las clases a las que asisten y esto. Y de nuevo, se ven distintos procesos cognitivos con respecto a esta actividad particular. Entonces, por ejemplo, y esto a nivel de matemáticos, pues ya digamos de expertos, hemos hecho estudios en donde hemos visto que uno de estos procesos es que se lee el argumento, la demostración paso por paso. Entonces se va paso por paso y se va asegurando que cada inferencia es válida, ¿no? De cierta manera, lo que uno se imaginaría que, como se podría leer un texto como cualquier otro texto, digamos, uno va paso por paso. Pero otros tipos de estrategias se refieren a leer la demostración por encima, lo que se llama por encima, obtener la idea principal del argumento de la demostración, ¿no? Entonces la idea es que uno no a diferencia de la primera estrategia, uno no se detiene en los detalles, sino que simplemente está tratando de mirarla por encima como para identificar cuál es la idea principal, pues, del argumento de la demostración. Y luego sí, se enfoca uno, pero únicamente en los pasos claves que ha identificado como claves del argumento. Y aquí hay también muchas preguntas. Entonces hay muchas preguntas sobre qué tanto se realiza una estrategia o la otra en poblaciones de novatos, digamos, de estudiantes o de expertos. A qué tipo de objetivo cumplen cada una de esas estrategias en la lectura de demostraciones, pues para su comprensión. Y en términos de métodos de investigación, uno puede preguntarle a las personas cómo leen. Esto es fácil porque pues no requiere nada muy avanzado, pero pues también tiene el problema de que puede que la gente no recuerde o no pueda ser suficientemente reflexiva para determinar exactamente cuál es el proceso que ellos siguen cuando ellos leen. También se les hemos hecho estudios donde uno simplemente documenta el proceso en el que cuando ellos están leyendo. Y bueno, hay cosas más sofisticadas como, por ejemplo, utilizar eye tracking, lectura de movimiento de ojos, donde uno puede seguir el movimiento de los ojos de las personas mientras van leyendo un texto y puede crear tipos de mapas de calor como este, en donde uno puede mirar dónde se enfoca dónde enfoca más tiempo una persona su concentración cuando lee un texto matemático en particular. Bueno, dejo así, de nuevo, la idea es volver a esta idea de las actividades argumentativas, de que hay actividades que son muy comunes y una gran variedad de ellas en el salón de clase, en el aula y cuando uno está estudiando matemáticas, y que simplemente he dado ejemplos de investigación en un par de ellas. Muchas gracias. Si tienen preguntas o si